que nadie te amargue la vida, no lo permitas. La amargura tiene el poder de destruirnos. Aquel que vive amargado, no se lleva bien, ni siquiera consigo mismo. La amargura atrapa el alma en una jaula de la que solo el perdón puede liberar. La amargura transforma el dulce néctar de nuestras experiencias pasadas en un veneno amargo. Mi querido amigo, recuerda: la gente herida hiere gente. La gente curada cura gente. La gente amada ama gente. Las personas que cambian para bien cambian gente. Rodéate de aquellas personas que te permitan vivir en paz. Elige la alegría, porque la decisión de ser feliz impacta tu vida. Ser feliz no significa que todo es perfecto. Significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. La amargura es un sentimiento duradero de frustración, tristeza o resentimiento, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Es una aflicción o disgusto que involucra falta de perdón, tormento y falta de sosiego y paz en el corazón. Una persona con amargura en su corazón es una persona envenenada y que envenena con sus palabras. Es punzante a la hora de hablar y expresarse y lo hace con un sabor amargo. Es una persona atormentada y afligida. Sé por experiencia personal lo dañino que puede ser vivir con amargura y falta de perdón. No te sientas ofendido. Si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta. Si alguien te quiere mentir, observa el vacío que guarda. Si alguien te quiere traicionar, observa la soledad que carga. Si alguien se burla de ti, observa los traumas que encierra. Si alguien te menosprecia, observa cuán grande es su miseria. Si alguien te envidia, observa su frustración interna. No te sientas ofendido por los defectos ajenos. Trabaja por corregir tus defectos. Corrige en ti lo más que puedas. Sé amable y bondadoso con quien más lo necesita. No te preocupes tanto por alimentar tu ego y empieza a alimentar tu alma. Ama tu enojo, porque te está enseñando lo que ya no quieres permitir. Ama tu tristeza, porque te está ayudando a limpiar lo que por tanto tiempo ha estado estancado. Ama tus miedos, porque quieren obligarte a descubrir de que eres capaz. Ama tus quejas, tu pasado, tus heridas, porque te están indicando el camino que estás listo para elegir. Ama tu sombra, porque sin ella no podrías ver la intensidad y el alcance de tu luz. Al final, todos tus enemigos son bendiciones disfrazadas. De ti depende quitarles el disfraz. La amargura es como tomar veneno y esperar que tu enemigo muera. Y, realmente, es tan dañino para nosotros vivir de esta manera. Algo que mi madre me enseñó hace años es que la vida es demasiado corta para cargar con una gran carga de ira, resentimiento, amargura y odios. Ser feliz es posible. Es sentirnos afortunados con lo que somos y tenemos, satisfechos con lo que logramos y realizados con lo que hacemos. Nunca sucumbas a la tentación de la amargura. Nunca confíes en tu lengua cuando tu corazón está amargado. Si la causa de la raíz de tu amargura es la falta de perdón, pues, perdona. Y hazlo cuanto antes. Nunca dejes que el sol se ponga sobre tu enojo.
cuanto más nos aferramos a nuestras heridas. Ira y amargura, más nos convertimos en esclavos de la falta de perdón. El odio y la amargura nunca pueden curar la enfermedad del miedo. Solo el amor puede hacer eso. El odio paraliza la vida. El amor lo armoniza. El odio oscurece la vida. El amor lo ilumina. Lo peor en la vida no es morir, sino vivir con amargura. Alimentar la amargura es robarse a uno mismo la posibilidad de la paz interior. Quien cultiva la amargura en su corazón, cosecha soledad en su camino. La amargura es como el cáncer. Se alimenta del anfitrión. Pero la ira es como el fuego. Lo quema todo. Nunca dejes que la amargura de los amargados contamine tu espíritu. Ni dejes que los que se creen dueños de las reglas te digan cómo vivir tu vida. No dejes que los sabelotodo te convenzan de que la única verdad es solo la de ellos. Ni le creas a los que te burlan cuando decides abrirte de su juego. No le creas a los que te acusan de estar loco y que vas contra el mundo. No permitas que nadie te diga cómo sentirte ni qué hacer. Al fin y al cabo, si alguien se ocupa de ti y no de sí mismo, es porque aún no ha comprendido que todo aquello que no nos gusta en el afuera se debe empezar cambiando desde adentro. Tú, mi bello amigo, sé suave. No dejes que el mundo te endurezca. No dejes que el dolor te haga odiar. No dejes que la amargura te robe la dulzura. Aunque el resto del mundo pueda estar en desacuerdo. Sostén con orgullo tu creencia de que la tierra es un lugar hermoso. No des nada por supuesto. Si tienes dudas, acláralas. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. Honra tus palabras. Sé coherente con lo que haces. Ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. Haz siempre lo mejor. Si siempre haces las cosas lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. No te tomes nada como personal. Cada quien vive desde su propia historia y su propia verdad. Confía en ti y en tu capacidad de ir con el corazón abierto. No hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque tú lo eliges así. Si observas tu vida, encontrarás muchas excusas para sufrir, pero ninguna razón válida. Lo mismo es aplicable a la felicidad. La única razón por la que eres feliz es porque tú decides ser feliz. La felicidad es una elección, como también lo es el sufrimiento. Escoge el amor en lugar del odio. Escoge la sonrisa en lugar del ceño fruncido. Escoge edificar en lugar de destruir. Escoge la perseverancia en lugar del abandono. Escoge el cumplido en lugar de la crítica. Escoge sanar en lugar de herir. Escoge dar en lugar de recibir. Escoge la gratitud en lugar de la queja. Escoge la confianza en lugar del temor. Escoge actuar en lugar de postergar. Escoge perdonar en lugar de maldecir. Escoge la oración en lugar de la angustia. Escoge la excelencia en lugar de la mediocridad. Las circunstancias de la vida, por muy negativas y desfavorables que sean, no determinan quiénes somos.
siempre podremos controlar nuestro propio ser. Evitar dejarnos llevar por la amargura o volvernos insensibles a los demás. Da igual lo injusta que sea la vida. No tenemos por qué responder de igual forma. En nuestras manos está ser personas positivas y buenas a pesar de todo lo malo vivido. La amargura tiene el poder de destruirnos desde dentro y puede impactar negativamente a los que nos rodean de muchas maneras. La amargura, mi bello amigo, es como beber veneno y esperar a que el otro muera. No vivas de rodillas. No mendigues amor. Quiérete mucho. Valórate hasta cansarte. Quien te quiera pagará tu precio. No temas a equivocarte. No temas amar. Recuerda que la vida es corta. Y, quizás mañana, no tengas tiempo para equivocarte. De los errores se aprende. De las traiciones se sana. Pero de las amarguras del corazón es complicado salir. Hoy es momento de dejar lo malo atrás. Momento de abrir el corazón. De sanar tu alma. De buscar solo lo que te traiga calma. Es momento de amarte más. De ser feliz a pesar de tus cicatrices. Es momento de bailar con la vida. De mover barreras. Y de descubrir otros mundos. Es momento de abrir los ojos. De exhalar el pasado. De respirar el presente. Y de inhalar en futuro. Hoy es momento de expulsar los ayeres para poder comenzar un mejor mañana. Mi hermoso amigo. Un día te vas a dar cuenta de que la felicidad no dependía de tu trabajo, ni de estudio, ni de estar en una relación con alguien, o en las cosas materiales. Un día verás que la felicidad estaba en descubrir tu pasión, en tener esperanza y determinación ante los problemas, en valorar las pequeñas cosas y ser agradecido. La felicidad está en ser amable contigo mismo, amar a los demás y sobre todo, tener a Dios como el centro de tu mente y corazón. Yo, cada mañana, despierto emocionado con todas las cosas que tengo que hacer. Mi querido amigo, tu trabajo es escoger qué clase de día vas a tener cada día. Puedes quejarte porque el día está lluvioso. O puedes dar gracias a Dios porque las plantas están siendo regadas. Puedes sentirte triste porque no tienes más dinero. O puedes estar contento que tus finanzas te empuje a planear tus compras con inteligencia. Puedes quejarte de tu salud. O puedes regocijarte de que estás vivo. Puedes lamentarte de todo lo que tus padres no te dieron mientras estabas creciendo. O puedes sentirte agradecido de que te permitieran haber nacido. Puedes llorar porque las rosas tienen espinas. O puedes celebrar que las espinas tienen rosas. Puedes autocompadecerte por no tener muchos amigos. O puedes emocionarte y embarcarte en la aventura de descubrir nuevas relaciones. Hoy puedes quejarte porque tienes que ir a trabajar. O puedes gritar de alegría porque tienes un trabajo. Puedes quejarte porque tienes que ir a la escuela. O puedes abrir tu mente y llenarla con nuevos y ricos conocimientos. Puedes murmurar amargamente porque tienes que hacer las labores del hogar. O puedes sentirte honrado porque tienes un techo para tu mente.
cuerpo y alma. Hoy, el día, se presenta ante ti, esperando a que le das forma, y ser el escultor. Lo que suceda hoy, depende de ti. Tú debes de escoger qué tipo de día vas a tener. Deseo que tengas un gran día. La felicidad es una melodía que solamente el corazón puede componer. Elige la alegría y serás el maestro de tu destino. La alegría es un acto de rebeldía en un mundo lleno de negatividad. Disfruta cada minuto de tu tiempo, porque el tiempo no regresa. Lo que vuelve es solo el arrepentimiento de haber perdido el tiempo. Yo, mi hermoso amigo. Después de años, aprendí a no tomarme nada personal. El que habla, lo hace desde su realidad. Su tristeza. Sus carencias. Lo que dice es un reflejo de su vida, no de la mía. Nunca eres responsable de los actos de los demás. Solo eres responsable de ti mismo. El rencor es una carga muy pesada y dolorosa, como para soportarla. La amargura te impide volar. Sea siempre humilde y amable. Cuando albergas amargura, la felicidad atacará en otra parte. La amargura da mala salud y desperdicio de vida. La amargura paraliza la vida. El amor lo empodera. Para lograr la paz, abandona la culpa, la ira y la amargura. Para alcanzar la felicidad, abraza virtud, fe y amor. Nunca confíes en tu lengua cuando tu corazón está amargado. No te amargues tanto por una mala experiencia de tu pasado que te haga perder las oportunidades que se te presenten. El perdón es la llave que abre la puerta del resentimiento y las esposas del odio. Es un poder que rompe las cadenas de la amargura y los grilletes del egoísmo. No es solo lo que comes, lo que importa. Es, también, lo que te come. Si tu cuerpo está lleno de resentimiento, preocupación, miedo, lujuria, culpa, ira, amargura o cualquier otra enfermedad emocional, acortará tu vida. Un espíritu amargo le impedirá ser una mejor persona. Mi querido amigo, te pido, por favor, no dejes que la ira te controle. No dejes que el odio te esclavice. No dejes que la negatividad te supere. No dejes que la amargura te conquiste. Cuando esté amargado, di poco. Cuando esté enojado, no diga nada. Cuando esté feliz, diga mucho. Cuando esté alegre, dígalo todo. La amargura es la trampa que atrapa al cazador. La vida es dulce y amarga, hermosa y dolorosa. Y es una bendición estar aquí. Viva al máximo. No pierda el tiempo con el miedo y el arrepentimiento. Cuanto más nos aferramos a nuestras heridas, ira y amargura, más nos convertimos en esclavos de la falta de perdón. El odio y la amargura son las únicas armas que empuña la espada. Lo que fue amargo de soportar es dulce de recordar. La amargura te sentencia a revivir el dolor una y otra vez. Para liberarte de la amargura y ser feliz, debes lograr la paz, que consiste en abrazar tus virtudes y tu fe, mientras a la misma vez sueltas tus culpas y amarguras hacia recuerdos o personas.
El resentimiento, la amargura y el odio te hacen daño a ti mismo. Perdona y sé libre. No abrigues en tu corazón ningún sentimiento que le robe la paz a tu alma. Debes pensar que en todo lo malo que guarde tu corazón, el más afectado siempre serás tú mismo. Así que, desecha todo eso que no es agradable a tu corazón y tu alma. Perdona. Sé que no es nada fácil cuando has sido muy lastimado. Pero si lo haces, el más beneficiado eres tú. Porque vivirás en paz, sin ataduras, sin rencores, odios, ni resentimientos. Sé libre y sé feliz. La vida es tan corta y muy bella para pasar por ella sin intentar ser felices. Guarda tu alma de la amargura y aférrate siempre a la esperanza. A veces, el simple acto de mantener la esperanza puede ser el antídoto contra la pesadez del corazón. La amargura y la falta de perdón bloquean el fluir de la bendición de Dios en su vida y, en realidad, obstaculizan sus oraciones. A perdonar, solo se aprende en la vida, cuando a nuestra vez, hemos necesitado que nos perdonen mucho. El débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Cuando perdonas, liberas tu alma. Pero cuando dices, lo siento, liberas dos almas. El perdón no siempre es fácil. A veces, el perdonar al que lo causó se siente más doloroso que la herida que se sufrió. Y, sin embargo, no hay paz sin perdón. Pedir disculpas es diferente de mendigar. No cambia tu estatus. Así que, adelante. Y ponte de rodillas. Derrama lágrimas, si las tienes, para la persona que ofendiste. Si tienes un lugar en sus corazones, tú serás totalmente perdonado y aceptado. Una disculpa, realmente humilde, sirve para separar las nubes de tormenta, calmar los mares agitados y atraer las suaves luces del amanecer. Tiene el poder de cambiar el mundo de una persona. ¿Sabes, amigo mío? Todos tenemos nuestro mundo encerrado en una botella. Y, que seamos felices o no, depende de cuánto consigamos llenarla. Hay quien elige una botella muy grande y le cuesta completarla. Y otros tienen una muy pequeñita y, con cualquier cosa, está a rebosar. El día que te sientas mal, por favor, mírate al espejo. Verás que esa persona que ves necesita de tu apoyo. Y te darás cuenta de que solo tú se lo puedes dar. Lo que serás mañana está oculto en tus pequeñas acciones de hoy. De ellas depende tu presente. Y, también, tu futuro. No te arrepientas de nada en esta vida, porque la gente buena te da felicidad. Los malos te dan lecciones. Y los mejores te dan recuerdos. El que es feliz, no envidia, ni hace daño a nadie. A veces, es necesario que la vida nos sacuda con fuerza, para darnos cuenta de que el tiempo que nos queda no es para malgastarlo, sino para tratar de ser feliz. Cuando uno es feliz, no presume de nada. No lo anuncia. Ni tiene que demostrarlo. Solamente vive. Permítame que te dé un consejo para ser feliz. Sé cortés con todos. Sociable con muchos. Familiar con unos pocos. Amigo de uno. Y enemigo de nadie.
Cuando hagas algo noble y hermoso, y nadie se dé cuenta, no estés triste. Y recuerda, la amargura atrapa el alma en una jaula, de la que solo el perdón puede liberarlo. Soy Jorge. Gracias de nuevo, mi bello y hermoso amigo, por acompañarme en este hermoso viaje, llamado vida. Gracias.